¿Ya empezamos? Sí. Pues buenas tardes, muchas gracias por venir. Tal y como van estos días, con tantas inauguraciones y fiestas y debates y presentaciones, es un gusto que haya tanta gente. Para mí es un placer estar con Luis González Palma. Uno no debería, como profesional, decir estas cosas, pero es uno de mis artistas preferidos desde hace muchos años. Y inevitablemente pues uno acaba siguiendo con un poco más de interés a los preferidos. Yo suelo contar siempre lo mismo, que la primera vez que conocí su trabajo fue en el Festival de Arles, en Francia, un festival que se hace en el sur de Francia, y yo creo que es el más antiguo de todos los festivales que se hacen, en una ciudad chiquita y muy bonita, y en la que hay una concentración de fotógrafos, directores de museos, galeristas por metro cuadrado, de las más importantes del mundo, ¿no? Y eso fue en el año 91, cuando en España estábamos dándole vueltas a el 500 aniversario del encuentro, del acercamiento, de las tal, y el festival de ese año se llamaba Descubrimientos, sin complejos, ¿no? Mientras que aquí con las celebraciones teníamos este miedo a, digamos, o queríamos ser políticamente correctos, los franceses en ese sentido no tenían ningún problema. Y precisamente en una de las exposiciones que se llamaba Descubrimientos había unas pocas obras, ya no me acuerdo cuántas, de Luis González Palma, en una exposición colectiva de artistas latinoamericanos, de fotógrafos latinoamericanos, y ahí es donde vimos muchos por primera vez las loterías. Y no mucho, hace un mes o algo así, yo le pregunté a Luis que me contara algo más de las loterías para hacer las hojas de sala y que ustedes tuvieran más información sobre las obras que se están mostrando ahí. Y me contó una historia que da mucho de sí, ¿no? ¿Te acuerdas de por qué esto de las loterías? Sí. Dale. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá. A mí siempre me sorprende que haya gente que venga a escucharme. No es falsa modestia, en realidad me sorprende, ¿no? Hay gente para todo. O sea, habiendo tantas cosas en Madrid a esta hora para estar acá, bueno. Así que muchas gracias. Y bueno, con Alejandro conversamos mucho, hablamos mucho. También el trabajar sobre esta exposición ha sido un pretexto para hablar de revisar muchos aspectos de mi trabajo. Y hablando de esto de la lotería, yo le decía, yo me recuerdo que en el 88, 86, 87, que fue cuando empecé con este proyecto, leí en algún lugar de que los españoles habían llevado a América este juego popular para enseñarle a leer al indígena. Entonces yo le dije, mira, me parece muy interesante porque obviamente que uno de los aspectos políticos más importantes en una conquista es la introducción de la lengua, de una forma u otra, ¿no? Pero le dije, la verdad, la memoria siempre es inventada. Yo dije, no sé si realmente lo leí o no lo leí. Y entonces le pregunto a una amiga, mira, ¿pasó así o no pasó así? Que era Rosina Casali, ¿no? Entonces ella se puso a hacer una investigación, leyó el libro ese que yo supuestamente había leído, y no era tan como yo decía. No, Alejandro, era el ejército mexicano, creo que fue la que introdujo. Vino desde Italia y desde España, entró a México, y creo que decía Rosina que durante la época de la independencia se entró a Guatemala y como la gente era analfabeta, empezaron a sustituir los números y las palabras por iconos, por las imágenes. que venían de la tradición maya, de la iconografía tradicional, y de las que estaban en la arquitectura de las edificaciones coloniales, o de las iglesias, o de los edificios administrativos coloniales. Claro. Entonces tú lo que haces es sustituir esa iconografía y crear otra tuya, claro, pero que también está relacionada con otras cosas. Claro, era retomar
las mismas imágenes del juego, por ejemplo, lo podemos ver acá. ¿Por qué no ponemos las... Este es un PDF que yo muestro cuando doy talleres. Así que vamos a saltarnos un montón de cosas porque hay muchas cuestiones que no... O podemos ir, regresar, volver, ¿no? Sí, sí. Esa fue la primera lotería. Entonces fue una especie de reinvención de los mismos, de las mismas imágenes que aparecen en el juego, ¿no? La luna, el rey, la muerte, la calavera, la rosa, el pájaro, el pescado, el diablo. Pero dándoles una vuelta de tuerca, podría decirlo, ¿no? Tratando de dar, bueno, una nueva lectura de las mismas imágenes. Un rey, pero con ciertas características, una rosa que tiene, bueno, esa relación con la experiencia femenina, y como decir, muchos elementos que tienen que ver con la naturaleza y con el folclore popular en Guatemala, ¿no? Que fue un aspecto peligroso, pienso yo, Alejandro, porque fue a partir de la Lotería 1 y la Lotería 2, no creo que lo tengo la una acá, que en primer lugar la referencia con Witkin era muy clara en esa época. Era, que te digo, cuando yo empecé a hacer este trabajo, no había forma de obtener información de qué estaba pasando en el mundo del arte. Guatemala era un país absolutamente aislado. Estoy hablando de 1980 y tanto, que fue uno de los años más crueles en el conflicto armado, ¿no? En Guatemala. En Guatemala, que se inició a los 3 años. Cuando yo tenía 3 años, se inició un conflicto armado que duró hasta que yo tenía 30 y tantos años. O sea, toda mi infancia, toda mi adolescencia y parte de mi vida adulta la viví, es lo que digo siempre, con muchísimo miedo. Y yo tenía una gran avidez por conocer, ¿no? O sea, obviamente tampoco habían escuelas de arte, no habían escuelas de fotografía. Yo me formé solo, con el club fotográfico y con un grupo de amigos que nos llamábamos los Imaginarios. Ese era el nombre que nos pusimos, ¿no? Y era un grupo que, bueno, queríamos reestructurar, reinventar lo que era la cultura guatemalteca, que en ese momento estaba absolutamente paralizada, ¿no? A los escritores realmente, a todos los que no habían matado, se habían ido. Los artistas plásticos, el grupo Vértebra, por ejemplo, muchos se fueron, muchos regresaron, pero estaba totalmente desmembrada la cultura en el país. Y fuimos nosotros, este grupo, que empezó de vuelta a hacer, o sea, ¿qué otra forma, de qué otra forma se puede representar desde las artes plásticas, desde las artes visuales, desde la literatura, desde la danza, lo que está pasando en este país, ¿no? Un país que estaba totalmente aislado y que carecía de importancia a nivel mundial, ¿no? En cuanto a producción artística. Tampoco museos. Y si había museos, estaban cerrados. Hubo una época cuando tampoco había cine. Pero no queríamos tener... no queríamos victimizarnos. O sea, no era nuestro interés decir, estamos muy jodidos y que el tal cosa y que tal otra, sino que no, la cosa está mal, pero entonces, ¿qué hacemos para producir algo que nos dé sentido, que genere algo también en los jóvenes en Guatemala, y salir de Guatemala? O sea, nosotros empezamos a salir a mostrar nuestro trabajo fuera de Guatemala para que se supiera de que había algo que estaba pasando ahí, ¿no? Curioso que al final Moisés Barrios y tú sois los que habéis puesto, claro, esto no lo va a decir él, los que habéis puesto el nombre de Guatemala en el mapa del arte contemporáneo. Porque tú citas muchas veces, todos citan muchas veces que los curadores llegaban de Estados Unidos o de Europa, paraban en México y de ahí saltaban a Cuba y a Colombia o a Venezuela. En Centroamérica no existía, ¿no? Era parte del continente que era invisible. ¿Y de dónde tomas los referentes entonces para hacer tu trabajo?
hacer tu trabajo, por ejemplo, para... Digamos, voy a regresar un poco, ahora que Alejandro me hace esa pregunta. Una de las grandes referencias es esto, las iglesias en Guatemala. Esos fueron, lo digo, no me canso de decirlo, fueron mis museos. O sea, ante la imposibilidad de visitar museos, mis padres me llevaban a iglesias en Antigua Guatemala o en otros pueblos, ¿no? Y yo me enfrentaba a este tipo de imágenes que me parecían absolutamente ricas a nivel de una exploración visual y como experiencia, como el acercarse a una experiencia que era totalmente misteriosa y ajena a mí, ¿no? Esos fueron realmente que te digo, la génesis, se puede decir, ¿no? De lo que luego continué explorando. Hablo de esto, que es la experiencia, por ejemplo, del dolor, de la muerte, la belleza, de esto me quiero saltar, y esto, la contemplación de una mujer idealizada. Eso para mí es capital, tiene que ver con una gran cantidad de retratos que yo fui generando a lo largo de los años, ¿no? En primer lugar, hay en la tradición de la fotografía documental guatemalteca había mucho esto y esto. Una mujer sufriente que no miraba a la cámara y que estaba, ¿qué te digo yo? Su imagen era más que nada para ser contemplada. A mí me seducía mucho, de hecho me sigue seduciendo mucho eso, ¿no? Tiene que ver con la forma en la que yo miraba a las vírgenes que habían en las iglesias y cómo yo de niño me quería poner, así como con este foco, ¿no? En un lugar en donde yo sentía que esa virgen me miraba. Era un momento de tremendo desasosiego, obviamente, porque yo me imagino que necesitaba que una mujer me viera. Mi madre a lo mejor estaba viajando, estaba en sus rollos y yo tenía otros tipos de necesidades. Y tengo que hablar de esto porque en realidad hablar de mi trabajo en realidad es un pretexto para hablar de mi infancia, por ejemplo, que es lo que genera, ¿no? Que yo me sienta tan incómodo ante el mundo. O sea, a mí realmente no es que sea un tipo patético y que te digo, pero la vida es muy jodida. Entonces, ¿qué te digo? Yo trato de darme sentido generando estas imágenes, pero... Lo sueltas por ahí. Lo sueltas por ahí. Lo suelto, sí. Bueno, si no estaría muy jodido de la cabeza. O sea, si no tuviera la posibilidad de hacer esas imágenes y de pensarme de otra forma, sería muy difícil, sería todo muy cuesta arriba. Entonces, yo estudié arquitectura porque era lo que más me quedaba, porque era la única carrera que daba historia del arte. Yo dije, mi padre era ingeniero, entonces dije, bueno, aquí puedo sumar y decir, bueno, voy a estudiar arquitectura, voy a tener clases de historia del arte y de paso pintaba paisajes mientras estaba enloqueciendo. O sea, en un momento yo empiezo a trabajar como arquitecto en el Departamento de Planificación Urbana en la Municipalidad de Guatemala y literalmente sufría ataques de pánico constantes. Dije, no, esto definitivamente no va para ningún lado. Y fue donde tomé la decisión de dedicarme a explorar la imagen, porque sentía que ahí había algo que me contenía, que me sostenía, algo que, bueno, me permitía acercarme a todas estas experiencias que les digo, ¿no? Pero con la diferencia de que acá a mí sí me interesaba que estas mujeres no estuvieran viendo para otro lado, ¿no? O sea, miraran fijamente al espectador, eso quiere decir que quería que me vieran a mí. O sea, estas mujeres me miraban a mí y de paso miraban al espectador, pero tenían mirada. Entonces la mirada, como tú lo has dicho muchas veces, ha sido como un eje que ha recorrido toda mi carrera, sí. Y que tiene que ver con cómo el ser visto
o las primeras miradas, por ejemplo, que tenemos como niños, te construyen, ¿no? Te estructuran como individuo, te estructuran como ser humano. Y bueno, siento que es una de las experiencias más complejas, ¿no? Cada vez encuentro más libros que tratan sobre la mirada desde niveles simbólicos, antropológicos, filosóficos, ¿no? Es un tema de neurocientíficos también, es un tema que está muy presente y que va mucho más allá de lo que uno se imagina, ¿no? Y trasciende o sea, es capaz de contener muchas más cosas, porque también hablar de la mirada te permite meter todas las cuestiones políticas, ¿no? Cómo miramos, desde dónde miramos, Absolutamente. a quién miramos, por qué representamos determinados sujetos y otros no. Eso, hay algo que en este momento del trabajo, para que no conozcan la trayectoria de Luis González Palma, cuando muestra este trabajo en Centroamérica, por supuesto, pero casi inmediatamente después fue Houston, Chicago, no sé qué museo en Pensilvania, me parece que fue. En Chicago. En Chicago, sí. Y inmediatamente después, en Arles, en 1991, la carrera de Luis González Palma se dispara para todos los que estábamos acostumbrados a ver ese tipo de imágenes de denuncia de injusticias sociales, de un documentalismo muy militante, absolutamente distanciado con los artistas plásticos, incluso con una relación casi de beligerancia, ¿no? Porque el fotógrafo latinoamericano en sus definiciones programáticas tenía que ser alguien preocupado por la sociedad, etcétera, como si un artista plástico fuera un frívolo al que no le interesara nada de esto. Entonces, estas representaciones de los sujetos en este borde tan delicado que es lo que es tan diferente para la gente de fuera de Latinoamérica, las costumbres indígenas, las tradiciones mayas, todo eso que durante la dictadura se intentaba vender como un reclamo para el turismo, para mucha gente de la fotografía le puso en una posición a Luis González Palma de crítica, casi ascribiéndole o metiéndole en una posición que era pertenecer a aquel momento del realismo mágico que triunfó en la literatura y que de alguna manera se exportó a un cierto tipo de fotografía y de arte, ¿no? Sin embargo, aun conteniendo muchas otras capas, como estaba contando ahora Luis, es mucho más fácil proyectar o dejar claros los enemigos, y tú, lejos de permanecer al margen, sí tomas una posición política realmente. O sea, sí le das un giro a tu trabajo para que contenga o para que se haga más visible esa capa política. No sé si tienes por ahí la de la mirada crítica. Sí, bueno, tanto esta imagen como las imágenes estas de la lotería tienen todos estos elementos que te digo, las flores, los ángeles, las alas, y era muy fácil, ¿no? Si yo hago un nivel de autocrítica profunda, sí podía mi obra ser considerada dentro del realismo mágico como Botero, y eso me espantaba. O sea, no, yo no me quiero que me comparen con ese chavo, porque no, que te digo, yo quería, pero eran unos niveles muy ingenuos también, que te digo, porque no tenía mucha información, pero yo tenía muy claro de que mi orientación tenía que ser otra. Y entonces empiezo a ser ya convencido de que quería seguir haciendo retratos, pero eliminando todos los aspectos que tenían que ver con la naturaleza, con las flores, con cierto que yo veo adorno, con ciertos aspectos que podían verse como decorativos, ¿no? En cuanto al retrato. Y bueno, empecé a hacer ese tipo de obra, por ejemplo. Ese trabajo se llama 80 milímetros f5.6, un 30 de segundo, que son los datos técnicos con los que se tomó la fotografía. Entonces aquí realmente estoy saliéndome del campo de realismo mágico, o sea, no se podía leer, era muy difícil ya leer esto, aunque ese retrato podía,
ser de una gente exótica, pero bueno, ese es otro tema. Hasta, bueno, voy a saltar varias imágenes acá, que llego a esta imagen que para mí es, siento yo, un punto de inflexión, ¿no? La imagen se llama La mirada crítica, y tiene que ver con una autorreflexión, autocuestionamiento de ¿por qué tomo retratos de estas personas, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias tiene tomar un retrato de esta mujer, por ejemplo? Tiene un montón de consecuencias muy complejas que van desde, pero que yo las inicio. Eso era lo que a mí me parecía interesante como una forma de pensar, ¿no? O sea, yo decido, le quiero tomar fotos a esta mujer, y esta mujer luego se expone en un tal lugar por decisiones de los curadores, se vende, se expone en una galería por decisiones de los galeristas, empieza a formar parte de colecciones por decisiones de coleccionistas. O sea, hay una gran cadena de decisiones de las que ella no tiene nada que ver. Y entonces me generaba un cierto conflicto, ¿no? Un cierto conflicto, pero que es imposible de eliminar. O sea, no hay otra forma. No hay otra forma. Y por otro lado, lo comentaba en algún momento en una visita guiada que hice acá, de que hubo ciertos movimientos indígenas que en algún momento agarraron mis fotos, sin pedirme permiso obviamente, y las empezaron a empapelar en los pueblos en Guatemala, ¿no? Y cuando yo vi eso, vi que ahí sí tenían sentido. O sea, una imagen es muy diferente pegada en una iglesia de un pueblo en el altiplano guatemalteco a un museo, por ejemplo, o a una galería de arte, la misma imagen. Entonces las imágenes tienen esa particularidad, ¿no? De que tienen una vida muy distinta, una forma de percibir muy distinta dependiendo no solamente el material que se utilice, sino en dónde esté, ¿no? Y bueno, fueron diferentes series que fui tomando durante los años 90. Eso tiene que ver también con la mirada crítica de otra forma, ¿no? Eso tiene que ver también de vuelta, ¿no? Porque yo sentía que estaba entrando en una especie de reciclaje de mí mismo. O sea, es muy fácil como encontrar un truco, decir, yo tomo un rostro de una mujer con una mirada melancólica, le pinto con betún de Judea, le pongo blanco los ojos y funciona. Pero eso genera un gran peligro de quedarse encarcelado dentro de un sistema de producción que no te permite ir creciendo. Eso es muy fácil de decir, pero no es nada fácil de hacer, porque si tú hubieras seguido en esa dirección, vaya, hubieras venido en avión privado aquí a la inauguración. No creo que estuviera acá. Bueno, pero digamos sí. Avioneta, ¿no? Pero sí. No es fácil, porque es tomar una decisión en donde te diriges a un público menos masivo, con referentes que no son legibles para todo el mundo. Empiezas a participar en bienales donde normalmente la figura del autor no es tan importante como que la obra encaje en el discurso del curador y en el tema de la bienal, y todo eso tiene un predicamento dentro del escenario artístico, pero que no necesariamente se corresponde con un nivel de ventas como el que estabas teniendo antes, que era una salvajada. Claro. Yo creo que he tenido muy, muy claro la conciencia de que esto es una forma de explorarme, es la forma más eficiente que tengo para explorarme como individuo. Y si soy realmente honesto con ello, necesito hacer ciertos cambios, ciertos reajustes, ¿no? Ir para ciertos lados. La intuición, yo pienso mucho en la intuición, pero la siento como un elemento que hay que ganárselo.
O sea, no es que, digamos, la inspiración, por ejemplo, ¿no? Como concepto, como idea, no es gratuita. Es un elemento que se tiene que ganar con muchísimo esfuerzo y con una gran, ¿qué te digo yo?, conexión con tu mundo interno y con el espacio social, con el espacio político, ¿no? Eh, no sé por qué empecé a hablar de esa cosa ahorita con lo que estabas hablando. Ahora es que no quería que se me olvidara, ahora que has nombrado esta especie de autocrítica a tu propio trabajo, hay una cierta manera de relacionarnos con la culpa en los pueblos católicos que se manifiesta, o por lo menos que hace visible una diferencia con los pueblos anglosajones, ¿no? Que no tienen finalmente esa misma sensación de culpa y de redención del asunto. Tú ves en artistas anglosajones que pueden seguir una política o una estrategia de ventas sin mucho ningún problema. tipo de complejos, sin ningún tipo de... Claro. Y sin embargo, también enganchaba con esto porque no solamente la imaginaría religiosa está presente en casi todo tu trabajo, sino también ese sentimiento de culpa que afecta a las relaciones, que afecta a las representaciones, que afecta a un montón de cosas, también está ahí en todo tu trabajo. ¿Tú crees que eso es católico o porque me lo estoy sacando yo de la manga? No, tiene que ver con eso, porque mi formación en Guatemala, o sea, mi familia no era católica, pero el catolicismo en Guatemala está muy presente, por ejemplo, y en la sociedad indígena está presente de una forma muy, ¿qué te digo?, muy sincrética, pero está presente. Y yo estudié en un colegio marista, en donde íbamos a misa no me acuerdo cuántos días a la semana. He tratado de olvidarme de esa época. No se puede. Pero es jodido, o sea, te obligan a enamorarte de la Virgen, te obligan a enamorarte de la Virgen, y eso es muy complicado. Para un hombre es muy complicado. Entonces, ¿qué te digo? La mujer está presente constantemente en mi obra. He tratado de bueno, tener un poquito más de distancia y un poquito de verla desde un aspecto mucho más racional, para decirlo de alguna forma. Pero está. Entonces, no sé qué te digo. También el retrato ha sido un tema muy importante en toda mi carrera y también... pero he tenido otros, tú sabes, ¿no? Otras exploraciones, y ahorita que entro, porque esto, como es parte del taller, he tenido muchas preocupaciones por mostrar otros aspectos que para mí eran también muy importantes de lo que yo vivía en Guatemala, ¿no? Yo tardé en entender esta serie y no sé quién me dio la clave, probablemente tú, ¿no? De estos ambrotipos que utilizabas en las cajas de los daguerrotipos. Y tenía otra onda que, por ejemplo, los daguerrotipos era un retrato que se hacía en las clases altas cuando se inventa la fotografía, en 1839, cuando se presenta, y hacerse un daguerrotipo podía costar como 3 meses del sueldo de un trabajador normal. El que se utilizara el ambrotipo, que era un sistema parecido, pero de negativo, no como el daguerrotipo positivo-negativo, y poniéndole un espejito detrás, daba la sensación de que tenías un daguerrotipo en casa, y si tenías una familia con cierta voluntad aspiracional de querer parecer que pertenecías a una clase más alta, podías hacerte un ambrotipo y salía muchísimo más barato que hacerse Y eso es muy latinoamericano, la utilización de la copia en lugar del original, porque el original siempre está en otro sitio. Está en Europa, está en Estados Unidos, lo aspiracional es un modelo de vida, pues en el caso de Centroamérica como de México, donde el referente casi siempre está en Estados Unidos, Argentina con Europa, todo así, ¿no? Y presentar Latinoamérica contenida en el formato de la caja de un daguerrotipo, pero en lugar de mostrar esas imágenes, hacerlo con ambrotipos,
mostrar la violencia, mostrar pistolas, mostrar otro tipo de iconografía, realmente cargaba no solo de sentido, ¿no? Sino que cuando encajabas eso, una cosa que podía ser preciosista, esas cajitas tan bonitas, de repente estaban cargadas de una crítica absolutamente desasosegante sobre cómo es la vida allá, ¿no? Claro. O sea, la violencia también es otro de los temas que es uno de los temas que he tocado. La mochilita. Sí, de alguna forma. Sí. Claro. La culpa, la violencia, el desencuentro. Bueno, esa instalación está en la exposición que está aquí arriba, ¿no? Historias paralelas, que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? O sea, el vivir en un país en donde hay una enorme carga religiosa acompañada de una inmensa violencia, en donde hay, te digo, un paraíso absurdo, un paraíso perdido, ¿no? Caído, una sociedad fracasada, o en búsqueda, me imagino yo, o en busca de ser una sociedad con sentido, cosa que es extremadamente complicada con el racismo que existe en Guatemala. O sea, un país que tiene un 70 y tanto % de población indígena que está realmente marginada, ¿no? Entonces, hay una injusticia, hay muchas injusticias que yo no encuentro, cada vez siento, ¿no? Que es más difícil que un país como Guatemala logre una especie de equilibrio sano, ¿no? De convivencia y de respeto y de cooperación, ¿no? ¿Y por qué no te vas de Guatemala, como habían hecho mucha otra gente? ¿Por qué no me voy de Guatemala? En aquel momento, en aquel momento, bueno... Tienes la oportunidad... Yo me voy a vivir a París en el 92, 95, 96. La verdad que no me acuerdo muy bien. Fueron 2 años y medio y pensé mucho en no regresar a Guatemala. Porque vivía con mucho miedo, es lo que les contaba antes, ¿no? Cuando tomé la decisión fue porque dije, no, es muy fácil como tratar de darle la espalda a algo que te afecta, ¿no? Y sentía que podía hacer más cosas en Guatemala que en París, en el sentido de explorar un mundo desenterrar un mundo que a mí me interesaba muchísimo, ¿no? Por eso me regresé a Guatemala. Pero siempre tratando de viajar mucho, o sea, porque vivir en Guatemala puede ser bastante asfixiante si realmente no tienes la posibilidad de estar saliendo, ¿no? Hasta el año, bueno, en el 2001, me adelanto acá varias cosas que me voy a vivir, bueno, conozco una chava, me enamoro de ella, me voy a Argentina, nace mi hijo, al año siguiente muere mi padre, o sea, hubo muchas cosas que modificaron mi vida radicalmente, ¿no? Y el tema que, bueno, yo decía, bueno, ¿qué temas tengo para tocar acá? Si yo lo que estaba haciendo era dedicándome a mi paternidad, ¿no? Y el tema realmente que estaba a flor de piel era reflexionar sobre la pareja. Yo me acuerdo que en un viaje que hice a Nueva York encuentro la pieza de esta obra de Félix González Torres, me imagino que muchas personas la conocen acá, la pongo porque es una gran referencia dentro del proceso creativo de mi obra, ¿no? Esta obra se llama Amantes Perfectos, y a mí me llamó muchísimo la atención porque, o sea, a nivel formal no tiene nada que ver con mi trabajo, es obvio, ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Pero me intrigó mucho, o sea, ¿qué había en esa obra para que estuviera en el MoMA y para que tuviera tanta repercusión, tanto interés dentro de la crítica, por ejemplo, ¿no? Y en un momento leo de que él decía de que estos 2 relojes tienen pilas, y en un momento la pila de uno en relación a la otra iba a empezar a descargarse y los segunderos iban a empezar a ir desfasados. Y empezaban a ir desfasados, ¿no? Entonces, a mí me pareció una idea fascinante, ¿no? Y me acuerdo que con mi psicoanalista de esa época han habido muchos psicoanalistas y muchas épocas.
con mi psicoanalista de turno, yo le dije, mira, me pareció genial porque los segunderos van al mismo tiempo. Y ella me dijo, sí, precisamente cuando van a destiempo es cuando hay amor. Y fue como un golpe profundo, ¿no? Puedes desarrollar este tema un poquito más. Lo voy a dejar ahí porque si no nos pasaríamos toda la tarde con esto. Pero es precisamente eso lo que empecé a encontrar bueno, este es Juan Muñoz, que muchos de ustedes lo conocen, es uno de los artistas que yo más he admirado a lo largo de mi vida, ¿no? En esa época también me acuerdo que vi esta escultura en Nueva York, en el Dia Center for the Arts, cuando estaba en Manhattan, ¿no? Y esa escultura, si ustedes se recuerdan, tenía un mecanismo que se movía la boca en silencio. Entonces me acuerdo que iba caminando y me acerqué y un momento veo de que estaba moviendo la boca y que era una conversación de un mudo con su propia sombra. Hablando de relaciones de pareja, antes estaba hablando de los dos relojes. Ahora estoy hablando de la relación de uno con uno mismo, por ejemplo. ¿Cómo se establecen ese tipo de relaciones, no? Entonces, esas son las preguntas que yo me hacía para... O sea, todo mi trabajo es ficción, puedo decirlo, es una gran mentira. Es la forma que yo encuentro con la que me siento más cómodo para hablar de las cosas que realmente me preocupan, ¿no? En una de las entrevistas que tuve en uno de estos días de un medio me preguntan, creo que te comenté, ¿no? ¿Qué es la verdad en el arte? Y no sé. Realmente no tengo ni la menor idea, o sea, ni qué es la verdad, ni cómo relacionarla al arte. Uno hace esto no por decir verdades, que te digo, yo creo que hay pocas personas que tengan más incertidumbre que yo, o sea, yo no puedo decir nada en cuanto a certezas y verdades, pero sí puedo reflexionar sobre imágenes que hagan hacerse preguntas, por ejemplo, que es una cosa que me interesa, ¿no? Bueno, pero también yo, cuando hablamos de eso, yo te decía esa frase que no recuerdo de quién era, que decía que el arte, no sé si era de Benjamin, que el arte en ese sentido era más honesto porque evidenciaba lo artificioso que era. Evidencia que es ficción. En otro sentido, la fotografía podía ser más peligrosa porque, digamos que ha abanderado la representación de la verdad y esconde que es una mirada subjetiva. Entonces es un terreno un poquito más, claro. más movedizo que al menos en el arte todo el mundo sabe que esto es tu cabecita y tus construcciones y tus cosas, no las presentas como la realidad, ¿no? Claro. En la fotografía, o sea, no hablemos de fotografía porque no es un tema interesante. Un momentito, era una cuña. Vamos a hablar de imágenes, y realmente lo que la imagen esconde un poco lo que yo te decía con la obra de Joseph Kosuth al principio, ¿no? Y cómo intervino el consultorio de Freud en Viena cancelando todo un texto, ¿no? El malestar en la cultura. La verdad no está en la superficie, pienso yo. Creo que lo hemos hablado bastantes veces, ¿no? Está en lo que encubre, está en lo que niega, está en lo que esconde. Si podemos hablar de verdad, no sé si sea verdad, pero el sentido de la imagen no está en lo visible, no está en lo que estamos viendo. Obviamente está en la persona que lo está viendo, ¿no? Yo siempre cito a Pessoa la frase esta maravillosa: uno no ve lo que ve, uno ve lo que es. Porque cada quien ve a partir de la propia construcción que ha tenido él mismo de su propia historia. Nuestra mirada está absolutamente contaminada, está investida de vuelta con un montón de historias que nos han tocado vivir, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, es simplemente lo que nos inyecta una forma de... Bueno, si la imagen tiene la potencia. O sea, el problema es, y puede ser el caso de muchas de mis fotografías, que se queden en lo que son. Pero lo que uno pretende como creador es que la imagen sea más
de lo que es. O sea, si yo puedo decir cuál es tu intención, mi intención es esa, que la imagen se trascienda a sí misma, que no se quede plana, que no sea... O sea, si a ti te emociona una imagen es porque tú te reconoces en esa. Si a ti te gusta esa imagen es porque tú te reconoces en esta imagen, pero esta imagen no es esta imagen. Esta imagen es porque hay una parte tuya en ti. Puede ser que sea las patas que hacen falta, puede ser que sean esas fisuras que están en las paredes, ¿no? La forma en la que uno percibe las imágenes es la que uno las percibe, estoy hablando inconscientemente, que es la forma Hay un... que... Tu caso para mí me parece que es bastante especial porque dentro del mundo del arte contemporáneo hay como una serie de debates, hay una serie de temas que son visitados desde diferentes puntos de vista, digamos que son temas de moda, son las ciudades, hay toda una reflexión sobre la semiología del lenguaje visual, etcétera, etcétera, que muchos creadores aprovechan para meterse en esa corriente y generar obras que están reflexionando sobre la capacidad de representación de la fotografía, para un montón de cosas. Y sin embargo tú estás como a tu bola. No haces demasiado seguimiento o ningún seguimiento de eso. Probablemente porque metes tanto los dedos hasta que te sale algo que realmente tienes muy dentro que te deja inoperante como para seguir. Lo otro sería realmente una frivolidad. ¿A dónde voy? A que lo interesante en tu trabajo para mí sería cómo es ese proceso que haces para identificar qué es lo que quieres contar. ¿Cómo sabes qué es eso de lo que quieres hablar? Y cuando lo sabes, ¿cuál es el proceso que haces para, además, lidiar con tu necesidad de superar lo bidimensional, de que las capas que contienen tus imágenes no solo sean semánticas, sino que sean físicas y que aporten otras cosas? ¿Cómo? Yo creo que No creo que haya una sola metodología. no hay una sola, pero hay una enorme, no sé si sea conciencia, preocupación, pero hay una gran atención a la vida misma, a lo que me pasa, ¿no? A lo que voy sintiendo, o a lo que veo, por ejemplo. Digamos, yo vi una vez esta escultura es de Juan Muñoz también. Y me preguntaba, o sea, ¿para qué necesitas un pasamanos en un lugar donde no hay peligro? Entonces, esa sensación de que estás caminando y la tierra te está tragando, yo la he sentido. Entonces entiendo esta obra, la entiendo perfectamente, ¿no? Entonces esa sensación de perderme en el mundo, como que hay una membrana entre lo que es real, entre comillas, porque hablar de la realidad es una cosa muy compleja, y lo que no es real es tremendamente sutil. O sea, traspasarla es cosa de un instante, ¿no? Entonces, esos son los elementos que a mí me sirven para decir, bueno, no, pongo este ejemplo que casualmente salió con tu pregunta, ¿no? Esa obra me hace pensar sobre esa incomodidad de estar, de vivir, de la vida. O sea, la dificultad de vivir de una forma sana, por ejemplo, que genera ese tipo de imágenes. O sea, no es es como que la creación de una obra es de alguna forma el autogenerarse un problema muy agradable de resolver, porque es un problema que te ayuda a entenderte, bueno, te ayuda a explorar aspectos de la vida que posiblemente sin esas preguntas no lo harías, ¿no? Y entonces, ¿de qué forma mostrarías esa dificultad de vivir, ¿no?
o esa forma, uno sabe que el peor enemigo de uno es uno mismo. Estamos claros con eso. Estamos claros con que las decisiones más importantes que se toman en la vida se toman inconscientemente. ¿Por qué me enamoro de esta chava? ¿Por qué me caso? ¿Por qué decido estudiar arquitectura? O sea, son decisiones que en realidad no son conscientes, ¿no? Si uno profundiza realmente en uno mismo, bueno, uno es un disparate. Como dirían los españoles, un disparate. Y ese disparate a mí me parece muy interesante como reflexión, como es un tema que siento que a mí me interesa profundamente y me interesa desde el psicoanálisis. Entonces, ¿qué te digo? Hay mucha teoría, mucha semántica, mucha filosofía, sociología de la mirada, antropología de la mirada, de la imagen, que son temas que me interesan sobremanera. Pero creo que el tema que más me interesa es entender la imagen desde el psicoanálisis, desde la inconsciencia. ¿Para qué creamos, no? ¿Y qué estamos resolviendo con las imágenes que estamos haciendo? Luis Karnitzer decía una cosa en un texto que a mí Bueno, lo escuché precisamente en Guatemala hablar del arte como terapia. Sí, me acuerdo, él lo dijo también en Córdoba. Sí. Es cierto que el arte tiene ese poder de sanación, para relacionarte con tus problemas, relacionarte con tus miedos, con un montón de cosas y de alguna manera sanarlo durante ese proceso. Hasta ahí todos de acuerdo, pero luego decía una cosa bien agria, ¿no? Que es el resultado no necesariamente le interesa a la gente, ¿no? Sí, absolutamente. A lo mejor solo le interesa eso, y eso a mí como curador me pone en una posición bastante desagradable, porque muchas veces te encuentras con trabajos en donde se exhibe todo ese proceso, doloroso a veces, absolutamente honesto, y el resultado es muy flojo. Claro. Y a la persona que te lo está enseñando, la capa que le pone a ese trabajo ha sido importantísimo para mí, ha sido honesto, luego ha de interesar, ¿no? Por eso se multiplican los trabajos de las chicas con las abuelas, eso que muchas veces se dice en broma, o con mil cosas, ¿no? Lo que te quería preguntar es, tú que te metes por ahí bastante a menudo, ¿en quién te apoyas para saber si lo que estás haciendo es interesante o te acaba cubriendo el proceso, la lucidez sobre el resultado? Porque yo he estado en tu estudio y casi podía identificar las series por los bloques de libros de ensayos que tienes, ¿no? Sí. Yo conté en un ratito que saliste como 13 o 14 que tenías, que solo en el título por fuera ponía el amor. Dice, esto es de jerarquía de Trinidad. Es que es el tema más importante que existe. Pero cuando acabas de hacer todo eso, ¿cómo sabes si es bueno? Porque estás tan dentro. No lo sabes. ¿Y qué haces con eso? ¿A quién? Lo sientes. Lo sacas y esperas a ver. Es que no entra en la razón. No entra en la razón. Se siente. Que te digo, yo necesito tener una enorme capacidad de simbolizar. Porque si no simbolizo me quedo en una obra plana, que es lo que te digo. O sea, el arte como un espacio curativo está bien. A mí yo siempre cuento esta historia de un cuento de Marguerite Yourcenar, creo que te lo había contado a ti. Lo conté también en San Pablo, ¿no? De este pintor que toman preso, lo meten en la cárcel, pide unos pinceles y el tipo empieza en la cárcel a pintar el mar, luego pinta una barca, luego pinta unos remos, se sube en la barca y se escapa navegando en el mar, ¿no? Entonces, me parece a nivel simbólico como la forma más clara de expresar, por ejemplo, esa forma en la que el arte te da una posibilidad de... ¿Puedes poner la de Vigo? La de Vigo. La del barquito en la habitación.
Ah, la de Araceli, vamos a ir más adelante. No sé cómo vamos. Sí, no, podemos ir y regresar. Yo no sé hasta qué hora tenemos el tiempo acá. 8:30, ok, media hora. Entonces vamos a irnos más rápido, Alejandro. Eh, sí, tienes razón en eso de la pieza esta puede tener, y a lo mejor, lo pienso ahorita, inconscientemente, tenía que ver con la obra de Marguerite Yourcenar, ¿no? Sí, no, no. Ahora lo estabas contando y es cuando lo he relacionado. Y es una cosa que no tiene nada que ver en términos formales con tu trabajo. Anda, que también te he ido a pedir una. Está al final de todo. No, Sí, no tiene mucho que ver con tu trabajo en términos formales y sin embargo yo me encuentro con un montón de gente que me dice cómo me gusta esa foto que hizo Luis en Vigo, además por encargo, ¿no? sí, en Finisterre fue el Sí. que hizo la serie esta. Bueno, como podrán ver, tengo un montón de proyectos, Sí, pero no te aburres. no todos son buenos, ¿eh? Aquí están los malos también, porque como cuando hago los talleres hablo mucho de los fracasos, que son importantísimos. Entonces, bueno, eh, este lo hice en Madrid, puede ser. Es un proceso, digamos, el proyecto de los barquitos es un proyecto que me invitaron de Galicia, de Finisterre, para hacerlo. Y este fue un proyecto de Madrid que me invitaron para hacer un proyecto sobre Madrid, que era un proyecto sobre los pedestales de ciertos monumentos en la ciudad, ¿no? Entonces tomé fotos de los pedestales y aquí sí hay un trabajo digital, ¿no? Eliminando a la persona que estaba en el pedestal. Es el Calderón de la Barca, San Pablo, Goya, y este es que me parece interesante, Agustín Lara. Eh, entonces, lo que yo trataba de decir es de que, y tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, si tú estás atento, hay mucha información El pedestal. en los pedestales. O sea, la suciedad que tiene, la falta de mantenimiento. Hay una forma de que el mundo se relaciona, por ejemplo, no con Agustín Lara, con cierto tipo de personajes que no se relaciona de otra forma con otros, ¿no? Eh, Proyectos que no son fotográficos, que podemos regresar. Es que pediste uno que estaba muy Sí, adelante, sí. Alejandro. Écolo. Este fue un proyecto hecho para Finisterre. Se llama Ara Solis. Usualmente yo, cuando me invitan a hacer un proyecto, eh, trato de leer un poco sobre, bueno, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y me acuerdo que yo quería, la idea que yo tenía cuando vine a Finisterre no era un proyecto fotográfico, era un proyecto sonoro. Yo quería invitar a muchas personas mayores a que cantaran en gallego sus canciones infantiles, las canciones infantiles de que se acordaban, ¿no? Y empezaban a cantarlo y se quedaban medio balbuceando y se olvidaban. Y no, ya no me acuerdo. Y lamentablemente no me di cuenta que ese era el proyecto. Ese era el proyecto. Que se quedaban tartamudeando algo que ya no recordaban, ¿no? Pero en ese momento dije, bueno, voy a seguir buscando otra cuestión. Y en un momento llego a la cuestión de encontrar un museo naval donde habían estos barquitos. Y como el mar está tan presente en toda la cultura de esa área de España, ¿no? Y donde el viaje está muy presente, la idea de que los peregrinajes, ¿no? Santiago de Compostela, el buscar en dónde es que el sol se ponía, bueno, fue que generó Y la migración. la emigración, Es ese tipo de proyectos menos poético, pero es. que al final se pusieron en... O sea, la peregrinación de Santiago de Compostela termina, según me dijeron, en el faro que está en Finisterre, no en la Catedral de Santiago. Entonces, cuando llegaban ahí, bueno, en la época de los romanos había un monumento en donde llegabas y decías, Ara Solis, aquí estoy frente a mí, que era todo el proceso de autoconocimiento
que tú adquirías a través de toda esa peregrinación, ¿no? Entonces, este proyecto se mostró en el Faro y la gente, o sea, eran tarjetas postales en donde la gente escribía, ¿no? La experiencia que tuvo a lo largo de la peregrinación a Santiago de Compostela. Esto fue en otro lugar, pero bueno, ya que nos queda un tiempo limitado, creo que podemos hablar de... Decime tú. Ya no me atrevo a volver para atrás. Pasemos así solamente para hacer una especie de... No, estaba pensando en ahora que estabas mostrando esto, me parece que era Tacita Din la que dice que el artista contemporáneo hoy día es como un artista errante al que de repente no me acuerdo, el adjetivo era muy bueno, el que decía que le invitan en no sé dónde y le dan una semana para que haga un trabajo en el sitio y vinculado al sitio, ¿no? Entonces tienes que en una semana ser capaz de incorporar todo eso. Y yo estaba pensando, o sea, te estaba viendo a ti en la habitación del hotel, diciendo, ¿qué coño hago con esto? Y como que la solución muchas veces la tienes mucho más cerca. Esa sería la interpretación asiática, china, ¿no? Claro. Pero realmente tú aceptas muy pocos encargos. No... ¿Alguno has hecho? Este de Vigo, el de Madrid. Pero no he hecho más porque no me han invitado. Ah, no, por falta de ganas. Porque es ¿Qué genial tal que te trabajas inviten. tú? Pues ¿Ah? tú dijiste una cosa tremenda aquí, que es, yo trabajo muy bien bajo presión y teníamos muy poco tiempo para hacer la muestra y aquí dijeron, fantástico, ¿no? Que te lo vas a pasar estupendo. ¿Te gusta trabajar bajo presión? Parece que no encaja me con gusta. tu sistema de... No me gusta trabajar bajo presión. Para ser honesto, me gusta tener la posibilidad de exponer en un lugar como Telefónica. Entonces, eso no lo puedo desperdiciar. Tengo que trabajar para lograrlo, pero es como una especie de... Todo tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Y dedicarle tiempo a la producción de Telefónica se paga con pérdida de tiempo para otros aspectos de la vida que también me interesan, ¿no? Pero bueno, son 3 meses, no es mucho tiempo, entonces puedo trabajar bajo presión por un tiempo, pero digamos, no tener esa constante de, de, de exigencia de producción, ¿no? Para irnos hacia cómo comienza tu exposición y todos los últimos trabajos que has hecho. Y dejar tiempo también para preguntas, porque a mí me interesa muchísimo también que pregunten. Ah, no, pues si alguien quiere hacer preguntas, de una vez, ¿no? Pero decime, terminamos la cuestión esta. Te has metido en un berenjenal, como decimos acá, bien interesante, que es tratar de superponer o de buscar o de tratar de recomponer algo tan distante en muchos sentidos como es las dos tradiciones que marcan el recorrido de las artes plásticas en Latinoamérica, la figuración y el abstracto, ¿no? Viéndolo, uno dice que un poco suicida sí que es, Luis, ¿no? De meterse a algo que es tan complicado, de que te encaje, etcétera. Y sin embargo, pensándolo, yo siempre lo he visto como un intento de, tú citas mucho las emociones, el no darle tanta importancia a la razón. Eres uno de esos artistas que no encubren las emociones, que las muestran, que las exhiben. Y eso de juntar razón con emoción, me preguntaba si eso tiene algo que ver con buscar también un cierto equilibrio digo, por seguir con lo del arte y la terapia, ¿no? Lo que pasa, y lo he dicho en estos días, la fotografía cada vez me interesa menos. La exploración del vacío me interesa cada vez más.
la exploración de un misterio, de un enigma que no lo puedo traducir en palabras. Y siento que eso lo encuentro más en la abstracción que en la figuración, casualmente, ¿no? Desde Mark Rothko hasta Tomás Maldonado, por ejemplo, o hay Cy Twombly, o sea, hay muchos artistas que a mí me interesan y que me hacen sentir un mundo que no puedo explicar muy bien, ¿no? Que se acerca a un abismo muy seductor. Claro, porque tú hacer temas fáciles, así, eso no... Bueno, vacío, sí, algo así. son pequeños manejable, temas, temas secundarios. Lo ¿no? resuelves rapidito. Y que se acercan. Hay una chava que se llama Victoria Cirlot que escribe mucho sobre misticismo en la Edad Media, sobre Hildegard von Bingen y todas esas místicas alucinantes, extraordinarias, ¿no? Y cada vez siento, ¿no? Leyendo sobre estas místicas, que su pensamiento y su voluntad de vida se acerca tanto a la pintura abstracta. O sea, tú puedes leer el pensamiento de un pintor abstracto y puedes leer un pensamiento de Hildegard von Bingen y no hay mucha diferencia. O sea, hay una búsqueda espiritual para usar un nombre que podamos entender, ¿no? Que yo siento, ¿no? Es muy difícil en la fotografía, para ponerlo de una forma, pero principalmente en la fotografía bidimensional. O sea, en la fotografía bidimensional la siento cada vez más con una enorme limitación, ¿no? Es un punto de vista personal. Según un amigo, y lo comentaba también en estos días, que él es el editor de Harvard University Press en Boston, ¿no? Él me dice, la fotografía bidimensional murió hace varios años. El que quiera dedicarse a esto, bueno, que se retrase, o sea, que retroceda el tiempo y que empiece con otra onda. Y yo no sé si sea así, porque igual de la pintura han dicho que ha muerto no sé cuántas veces, ¿no? Y siempre resucita con diferentes ondas. No muere porque el ser humano necesita siempre darle vueltas a los mismos problemas y a los mismos enigmas que han habido desde que el ser humano es ser humano. Pero yo quiero volverme, en todo caso, un artista abstracto, emocional. No sé cómo poderlo transmitir en otras palabras, ¿no? Pero en donde con casi nada se diga mucho. Es una meta excesivamente alta. A lo mejor es una total utopía. A lo mejor es lo único que ahorita encuentro como para impulsarme a seguir creando, ¿no? Y tú quieres llegar allá y llegas acá. Yo me recuerdo mucho de una frase de Gerardo Mosquera donde él decía, el artista no hace lo que quiere, hace lo que puede. Eso es de Marx. ¿En serio? Sí. Bueno, se lo voy a decir. Sí. Claro, es cubano, se sabe Marx de memoria y lo utilizan para... Eso es del 18 Brunario, el hombre no hace lo que puede, no hace el hombre, lo que quiere, hace claro, lo que puede. Y no es solo el artista, él lo puso con el artista, pero es el ser humano en general, ¿no? Pero volviendo a esa frase y al artista, el artista no hace lo que quiere, hace lo que puede. Pero hacer lo que puede es poco. O sea, tienes que ir más. ¿Cómo? Cada quien se las tiene que arreglar. Pero tienes que ir más. No puedes quedarte con lo que puedes. Entonces, cuando yo te digo, una de las cosas que tengo ahorita como voluntad creativa es acercarme a un abismo que tiene que ver con el vacío, un vacío con sentido, un vacío
cargado de enormes connotaciones de vida, por ejemplo, que es un tema que lo trabajan muchos artistas a nivel contemporáneo. No soy el único, hay muchos referentes, ¿no? James Turrell, por ejemplo, es uno que ya ahorita que me viene a la cabeza, ¿no? Que tú te acercas a esa experiencia, pero es a través de técnicas y medios muy lejanos a la fotografía. Por eso te digo, es muy difícil como meta decir, bueno, yo quiero dedicarme usando el medio tan limitado como es la fotografía a tocar un tema que es tan profundamente complejo como es el que estamos hablando, ¿no? Pues a mí lo que más me gusta de la fotografía es que me ha permitido en todos estos años conocer gente tan extraordinaria como se ve como Luis y en muchos casos que sean amigos y eso es un lujo, como ha sido un lujo trabajar con él para hacer esta exposición. Así que muchas gracias, Luis, Yo te por agradezco venir a ti. estos días acá a Madrid y si alguien tiene alguna pregunta que hacer o lo que quieren es aplaudirle, pues un segundo que te... Casualmente he venido, yo soy de Guatemala y le digo a mi amigo español, mira, esa es la bandera de Guatemala, esa que está aquí en la fotografía. Doy clases en Facultad de Arquitectura y lo que yo te quisiera preguntar es lo siguiente, para mis alumnos, ¿qué me aconsejas decirle? En Guatemala estamos viviendo ahorita momentos de cambio, esperemos que de cambio. Ha renunciado la vicepresidenta y muchos ministros. La corrupción en Guatemala es algo que se está dando mucho. Según me cuentan mis amigos españoles, el tema acá tampoco es novedad. Aquí no hay corrupción. ¿Tampoco? No, es un mito, es un mito. No es ninguna novedad acá tampoco. Y para mí que el arte comprometido y el arte como conducción de todas nuestras tribulaciones, dolores y desesperanzas, pero que el arte comprometido pudiera brindarle alguna salida a este querer cambiar y a este querer hacer las cosas mejor. Para un estudiante que está empezando la carrera y que tiene todo esto en la mente, ¿tú qué le dirías? Es que la idea de arte comprometido a mí me resulta muy complicada. No sé qué decirle, Alejandro. No creo en el arte comprometido. ¿Comprometido con qué? Y, digamos, el arte tiene que tener elementos que tienen que ver con la estética, para mí. Tienen que ver con la belleza. Son elementos que, o sea, si yo quiero intervenir directamente con un cambio político en Guatemala ahorita, pues haciéndolo con arte, me estoy evadiendo. Sería una evasión total. O sea, tengo que tener una postura muy diferente que tiene que tener una acción distinta, ¿no? Entonces, no siento que el arte, no siento que el arte ayude a que el presidente de la República renuncie, por ejemplo. No encuentro una forma, no logro trabajar esa idea. Pero sí, a lo mejor lo estoy viendo desde un punto de vista de un arte objetual. Y en este momento hay muchas formas de hacer arte. Hay movimientos artísticos que tienen que ver con la performance, que tienen que ver con movimientos sociales, con cuestiones tecnológicas. O sea, hay muchas... Yo hablo desde mi punto de vista y desde el que hacer una imagen que tiene que ver con un objeto en particular, ¿no? Pero pueden haber acciones políticas de artistas que se reúnan en la plaza pública y generen cosas
importantes a nivel de cambio, pero ese mundo está muy alejado de mí. No es un mundo en donde yo me sienta pertenecer, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Gracias. De estos últimos proyectos abstractos del que estuviste hablando, ¿hay imágenes que se puedan ver? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Que de los proyectos abstractos que hablaste sobre el final, si tienes imágenes que se puedan ver. ¿Acá? Sí. Proyectos abstractos. No, aquí está lo que... Como hablaste de estos proyectos que estás hablando de la abstracción. No, está en mi cabeza. Estás hablando de proyectos abstractos. Creo, no tengo certeza y de eso. te estás dirigiendo hacia la abstracción y pensé que tenías proyectos realizados en esta dirección. No, tengo proyectos que es lo que Alejandro comentaba. Mira, para ir rápidamente, la última serie se llama Mobius. Tiene que ver con una performance que Alicia Clark hizo. No sé si fue en Río de Janeiro o si fue en San Pablo, no sé. Pero ella agarró una cinta de Mobius y la cortaba. De cortar una, salían dos. Cortaba las dos, salían cuatro. Y así, hasta un momento en donde ya no podía cortar más. O sea, había un límite en cuanto a hasta dónde puedes ir, ¿no? Había un límite en donde no puedes ir más allá de eso porque ya no podías cortar la mitad de nada, ¿no? Entonces, a mí me pareció sumamente interesante, no solamente el nombre que había utilizado, sino su performance, y le puse Mobius a este proyecto precisamente porque es como que tú circulas una cara que es la figuración y en un momento, sin darte cuenta, estás en la abstracción. Y estas son las pinturas, por ejemplo, Licia Clark, Geraldo de Barros, aquí hay brasileños que pueden pronunciar mucho mejor que yo esto. Aquí somos unos brasileños, ¿no? Tomás Maldonado, que es una de mis grandes referencias, pero es argentino. Otro Tomás Maldonado. Es evidente que yo he agarrado no exactamente las mismas imágenes, pero la poética de estos artistas, y le he introducido en esto. Entonces, es cierto que lo que dice Alejandro, es darle un poco de... Mejor regreso un poquito y cito una reflexión que hace Deleuze en un libro sobre Francis Bacon, que Francis Bacon hoy por hoy es el artista que más me está interesando, por ejemplo, ¿no? Y Deleuze dice que la pintura, el cuadro en blanco, esa idea del cuadro en blanco, ¿no? Ese que cuando el pintor se enfrenta a ese cuadro en blanco, son mentiras. Porque ese cuadro en blanco está investido, vuelvo con la palabra esta, con todo tu mundo. Entonces, para la gente que hace fotografía, yo no sé cómo decirlo, el chip, ya que no es negativo, no sé cómo decirlo con la fotografía, no está vacío. El chip está investido con todo tu mundo. Y no es casualidad que tú tomes un árbol o un edificio. Esas decisiones que parecen, lo tomo porque me gusta, no es lo tomo porque me gusta, hay un montón de cosas ahí atrás. Entonces, los pintores abstractos, yo digo, Tomás Maldonado, por ejemplo, pintaban sobre esa superficie en blanco, pero ¿cuál habrá sido su superficie en blanco? ¿Qué habrá habido, por ejemplo? ¿Qué investimiento habrá habido detrás de esa pintura blanca, no? Entonces es como, las imágenes que yo utilizo son como darle imagen a a investirlas al cuadro en blanco. Entonces es esto. De vuelta.
y el fieltro y el papel de... El fieltro como una superficie acariciable, que es una de las cosas que también creo que la hemos hablado con Alejandro, ¿no? O sea, la mirada como una forma de acariciar a la distancia. Entonces, tú generas una imagen en una superficie que realmente quieres tocar, quieres oler. No es una superficie cualquiera, no es una superficie que está también cargada de muchísimas connotaciones que hacen que tu cuerpo reaccione de una forma mucho más activa, pienso, Alejandro. Y esta serie que la hice paralelamente, y lo estaba comentando antes de empezar la charla con ustedes, con Alejandro, que era de vuelta a hacer a partir de formas geométricas imágenes que tienen que ver con lo siniestro, con lo familiarmente extraño, con el ser humano como algo siniestro, ¿no? Fueron esa serie de imágenes que hice pensando, bueno, en la abstracción geométrica, en ciertos movimientos, lo que hablaba anteriormente, cuando al final de hacer la serie, y fue realmente al final, me di cuenta que lo que estaba haciendo era esto. Y entonces yo dije, es Bacon, no es Ligia Clark ni Geraldo del Barrio los que están haciendo que yo trabaje la imagen de esta forma, ¿no? Y es por eso que les dije, bueno, leí una frase de Francis Bacon en una entrevista donde decía, no puedo quitarme este olor a sangre de los ojos. Y me pareció una frase brutal, ¿no? Y dije, bueno, yo necesito conocer mucho más de él porque es un mundo que me interesa profundamente. Y paradójicamente odiaba la abstracción. Entonces, hacia donde yo quiero ir era una forma de representación que él definitivamente no le gustaba. Pero ni la abstracción geométrica, ni el expresionismo abstracto, ni el body painting, nada, no le gustaba. Sí, pero William de Kooning sí le gustaba Bacon. O sea, viste cómo son las cosas, ¿no? Uno decía, no, tu pintura no tiene ningún sentido, y el otro decía, no, tu pintura sí. Entonces, puntos de vista, percepciones diferentes, pero la misma voluntad que era sentido. Yo creo que es ahí en donde estamos, ¿no? No sé si esa era tu pregunta. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Realmente aprecio el tiempo que hemos estado. Gracias.